Príncipe demonio. La llama del caos puede ser reavivada por un demonio campeón de gran poder. Tal llamado príncipe se enfrentó a Lorian, el hijo mayor de la familia real de Lothric, y fue derrotado en combate. Pero la raza de los demonios comparte memoria entre ellos, y aquellos que recordaron el poder y la determinación del príncipe demonio comparten esta esencia, de modo que incluso el último demonio vivo puede reavivar la llama del caos. Al final del mundo, la realidad se ha derrumbado parcialmente sobre sí misma, reuniendo todas las tierras en un punto de convergencia. En el fondo de un gran árbol descansan dos demonios, los últimos demonios, y el último en sobrevivir renacerá como el príncipe demonio. Durante la primera fase, la clave para sobrevivir es explotar la diferencia entre los estados extinguido e encendido de los dos demonios. Si bien se extinguen, no son muy móviles y usan ataques de respiración tóxica de alcance limitado y movimiento lento, solo recurren a ataques cuerpo a cuerpo fácilmente esquivables cuando hay una amenaza cercana. Un demonio encendido nos perseguirá agresivamente con ataques cuerpo a cuerpo, pero no usará ataques de respiración estando encendido. Los demonios pueden pasar varios segundos para encenderse y pasar de un estado extinguido a uno encendido, o realizar un golpe de fuego lento pero poderoso con las dos manos que apaga su llama y lo regresa al estado extinguido mientras los deja indefensos al mismo tiempo. La clave para derrotar a la primera fase es dividir a los demonios y mantener a ambos a la vista en todo momento. Si bien un demonio extinguido no es una amenaza importante, sus ataques de aliento proporcionan apoyo para el demonio encendido, creando momentos inconvenientes en los que podemos ser incapaces de capitalizar las aberturas en las defensas del demonio encendido. Los ataques de aliento tóxico son fácilmente evitables pero muy peligrosos ya que nos pueden intoxicar con bastante facilidad. Si ambos demonios están encendidos, lo más seguro es jugar pasivamente y mantener a ambos a la vista mientras intentan atacar. Lo más seguro es esperar a que uno de ellos realice el golpe de fuego para pasar al estado extinguido. Infligir suficiente daño a un demonio lo escalonará pudiendo hacerle un ataque visceral. Esto se puede hacer independientemente del estado del demonio, y es una buena manera de acumular daños fuertes. El príncipe demonio usa diferentes habilidades dependiendo de cuál de los demonios fue asesinado como el primero. Si el demonio inferior fue el último en matar, entonces él será quien se convierta en príncipe demonio y usará una habilidad de rayos láser de larga duración que se evita fácilmente al permanecer cerca de él, lo cual permitirá infligirle daño mientras esté disparando el láser. Si el demonio herido fue el último en matar, entonces cargará una poderosa vorágine aérea que libera una gran cantidad de meteoros altamente dañinos. Independientemente de qué demonio fue asesinado en último lugar, el príncipe demonio es un enemigo muy agresivo que emplea poderosos combos de garras, bombardeos aéreos y ataques de buceo, y un ataque de agarre en el que nos agarra nos lanza causando grandes daños. Lo más seguro es estar por detrás de él para evitar daños, aunque es extremadamente móvil y habrá que perseguirlo en más de una ocasión. Al igual que con la primera fase, infligir suficiente daño en la estabilidad permitirá realizar un ataque visceral. Además de eso, los ataques cargados para cualquier forma del príncipe demonio también lo pueden interrumpir. Bailarina del Valle Boreal. Este pariente directo de la realeza de Anorlondo, que se creía que era una doncella de Guinevere, se encontraba entre los iritillianos que vivían en Iritil del Valle Boreal cuando fue conquistado por el pontífice Sullivan. En algún momento después de estos eventos, Sullivan la obligó a convertirse en bailarina. Más tarde la reclutó para ser una de los caballeros exploradores y de acuerdo con sus votos le otorgaron dos cuchillas que se parecían a las dos espadas de Sullivan. Fueron enviados, acompañados por Bord del Valle Boreal y ambos eventualmente se convirtieron en luchadores bestiales. De hecho, aparte de Bord y bailarina hay más de esos caballeros exploradores de Iritil en versión de mini jefe. Se dice que Pontífice Sullivan les ponía anillos que los acababan por volver en bestias. La arena en la que se lucha contra la bailarina no es muy grande y ofrece un espacio limitado para evitar sus ataques. Además, los muebles a los lados pueden obstruir el movimiento, por lo que rodar a través de ellos al principio de la pelea puede proporcionar más espacio de maniobra más adelante. Los pilares a los lados también se pueden usar como una forma limitada de cobertura para protegerse de sus ataques. Estos pilares y las paredes pueden incendiarse golpeándolos con una fuente de fuego como la antorcha, o mediante los ataques de la bailarina con su arma de la mano derecha. Para la primera fase de la pelea, la bailarina realiza combos con movimientos bastante extravagantes y con algunos ataques que pueden alcanzar sus costados o detrás de ella.
Es mejor permanecer cerca de la pierna derecha de la bailarina para que su agarre sea más fácil de ver. Puede ser una buena idea aumentar la resistencia al fuego con el anillo de placas de piedra de llama, pero no es necesario, ya que lo mejor es evitar sus ataques por completo. Es una buena idea usar reforzadores de resistencia como el escudo emblema de hierba, el anillo clorantio, las flores verdes, ya que proporcionarán mayor recuperación de energía para evadir sus ataques. Alrededor de la mitad de la vida la bailarina sacará su segunda espada, perdiendo de esa manera su ataque de agarre. Sus combos se vuelven mucho más peligrosos y largos y varios de ellos son difíciles de prever cuándo acabarán. Durante esta fase, generalmente es mejor quedarse delante de ella que detrás, para ver más fácilmente sus ataques y esquivarlos. Una cosa a tener en cuenta es que sus ataques giratorios coinciden precisamente con el rodaje del personaje, por lo que realizar rodajes repetidos en el momento correcto permitirá esquivar todos sus ataques giratorios, incluido el giro final. La bailarina no es una jefa particularmente rápida, pero sus movimientos son deliberados y tiene combos muy largos y poderosos, por lo que las armas rápidas que consumen poca estamina funcionan mejor que las armas lentas y poderosas. Tampoco tiene mucha salud para un jefe en esta etapa del juego, lo que reduce su dificultad para los jugadores experimentados que intentan matarla temprano. Eventualmente se tambaleará después de recibir suficiente daño en la estabilidad y suficientes golpes en su cabeza permitirán ejecutar un ataque crítico. La bailarina es débil a la oscuridad y sangrado. Esto hace que la resina de pino y de cartus sean herramientas muy útiles en este combate, así como armas como la mano oscura. Alma de ceniza. Alma de ceniza es una amalgama de señores de ceniza anteriores como Lord Wynn y los no muertos elegidos, suponiendo que sobrevivan y logren vincular la llama en su mundo, y cualquier otro personaje que alguna vez haya vinculado la primera llama. Como tal, maneja las habilidades combinadas, ataques físicos, magias y piromancias, dándole un tremendo poder. La lucha contra el jefe consta de dos fases. En la primera fase usa técnicas muy variadas. Espada recta. Aquí usa cortes rápidos y artes de combate. Cimitarra y piromancia. Usa un estoque rápido y con mucho alcance. También utiliza un ataque de carga similar al de campeón Gundir. También utiliza una combinación de muchas piromancias ofensivas como poder interior o aliento tóxico. Milagros. Puede lanzar una variedad de milagros como ira de los dioses, juramento sagrado, curación y luz abundante. Hechicería. Lanza una variedad de hechizos poderosos, que varían desde lanza de alma de cristal, dardo de farrón, corriente de alma, gran espada de alma y gran dardo de farrón. También usa un ataque en el que lanza una gran cantidad de magia desde su bastón y es potencialmente peligrosa. La segunda fase del alma de ceniza comienza una vez que la barra de salud de la primera fase se ha agotado. Después de restaurar su salud al máximo en una explosión de fuego dañina, abandonará sus movimientos anterior a un conjunto de movimientos muy similar al de los de Lord Wynn con la excepción de algunos nuevos ataques. Alma de ceniza aumentará en velocidad y daño en este punto. Uno de sus nuevos ataques implica el uso de milagros de la lanza de luz solar. La primera es una lanza de luz solar estándar lanzada hacia adelante, y la segunda es una lanza de luz solar que se lanza al aire. Después de un breve periodo, se formará una nube en el cielo, se escuchará un trueno audible y una lluvia de lanzas de luz solar caerá encima desde la nube, causando un daño masivo. Se puede ver la nube si se aleja del alma de ceniza y se mira hacia arriba. También hay un ataque donde el alma de ceniza arroja una lanza de luz solar al suelo, causando un daño de área bastante dañinos. Sus ataques con espada son idénticos a los de Wynn y se pueden esquivar de manera similar. Sin embargo, el alma de ceniza tendrá un nuevo combo rápido que si se queda atrapado hará malabarismos con los ostros en el aire. El último ataque de este combo es una puñalada en el suelo que causa una gran explosión de fuego que abarca un área muy grande a su alrededor. El ataque más poderoso que tiene es sin duda el de los malabarismos y habrá que evitarlo a toda costa alejando de él o rodando en el momento preciso dado que ese ataque puede matar de una fácilmente. Pontífice Sullivan. Aunque casi nada es seguro sobre su personaje, Cenizas de Ariandel revela que Sullivan nació en el mundo pintado de Ariandel. A pesar de haber nacido y criado dentro de la pintura, aún no había experimentado la pérdida o desesperación como la mayoría de los residentes de la pintura, que es lo que hace que se sientan atraídos por ella. Como tal, Sullivan no tenía una conexión significativa con la pintura y la dejó atrás, olvidando las heladas tierras de Ariandel.
Sullivan, siendo un joven hechicero, encontró la capital profanada debajo de una mazmorra a cierta distancia de Iritil, y la llama profanada con ella. Tomando la gran espada profanada junto con su ambición, se dispuso a controlar a Iritil. Finalmente logró su objetivo a través del subterfugio y usó a sus caballeros pontificios para mantener el control sobre Iritil, mientras los caballeros Outrider como la bailarina, Bort y entre otros fueron enviados a conquistar tierras lejanas. Para asegurarse de que los caballeros Outrider nunca traicionasen al pontífice o se opusieran a él, se les otorgaron ciertos anillos que, sin que ellos lo supieran, eventualmente los volvería locos, convirtiéndolos en máquinas de combate que los acababa convirtiendo en bestias. Por esta razón, los caballeros supervivientes fueron vistos como exiliados. Miembros notables entre los caballeros Outrider fueron Bort y una hija distante de la familia real de Iridill, la bailarina, que fueron enviados a conquistar Lothric. También se convirtió en un devoto seguidor de la Iglesia de la Oscuridad, fundada por el santo Aldrich. Él y los diáconos Roice, McDonnell y Klimt fueron los principales líderes de la Iglesia después de Aldrich. Después de que Aldrich se levantó de su ataúd en la Catedral de la Oscuridad, viajó a la Catedral de Anor Londo con McDonnell, donde Sullivan había encarcelado a Gwyndolin y a su hermana, la capitana de la compañía Yorshka, después de tomar el control de la ciudad. Más adelante hizo que Aldrich se comiese a Gwyndolin, dejándolo en estado vegetativo y aprovechando la ocasión para tomar él el control, autoproclamándose pontífice y tomando todo el control de Iritil. También hay teorías muy bien respaldadas que apuntan a que fue precisamente él quien indujo ideas en los príncipes gemelos, haciendo que no enlazaran el fuego, ya que Sullivan era contrario a su enlazamiento. Fue un escolar en Lothric y estuvo a cargo de los príncipes gemelos, así que de ahí sonó a enlazar la llama. También hay teorías que apuntan a que fue él quien manipuló a Yorm para que quemase toda la capital profanada y quedó fascinado por ella. Se podría decir que Sullivan es uno de los principales culpables del por qué las cosas están así de mal en este Dark Souls. Incluso hace poco salió una noticia que decía que inicialmente Sullivan estaba pensado en ser el jefe final del juego, lo cual tendría mucho sentido. Una vez que se ingrese por la puerta de niebla hay que tener cuidado al acercarse a él, ya que realiza un salto con su espada llameante. Lo más recomendable es hacerle el parry en este momento. El truco está en ver que su espada esté aproximadamente a las 10 y entonces realizar el parry. Soy bastante negado en los parries en Dark Souls y este método me ha funcionado casi siempre. También es muy recomendable usar escudos pequeños como el de cuero y el de objetivo, ya que son los más útiles para hacer el parry. La mayoría de sus combos son de rango medio o medio largo y la principal estrategia en su primera fase, en caso de que no se dé bien el parry, es rodar siempre hacia él y mantenerse cerca. Nunca rodar de él, porque en ese caso empezará a lanzar combos de una muy larga duración y será muy difícil evadirlos todos sin quedarse sin estamina. También hay que intentar rodar detrás de él, porque los únicos ataques que alcanzan detrás de su espalda son ataques de piruletas que son más fáciles de esquivar que sus combos de múltiples golpes. Durante el combate, se recomienda no hacer más de 2 golpes, ya que la estamina es clave en este combate para esquivar o absorber sus ataques agresivos. Los ataques de Sullivan pueden ser difíciles de evitar por el encadenamiento rápido de combos y la gran distancia que pueden cubrir. Una vez que el pontífice pierde la mitad de su salud, entra en la segunda fase. La animación de transición inflige daño de área de efecto durante su duración. En este punto el pontífice comienza a usar nuevos ataques, incluidos golpes área, embestidas de largo alcance y proyectiles mágicos. En algún momento, convocará una copia fantasma de sí mismo que realiza cada uno de los movimientos del pontífice momentos antes de que los ejecute él mismo. Si bien es posible matar al fantasma, el daño que sufre no se drena de la propia salud del pontífice, y como el pontífice también es capaz de reanudar la copia en caso de que muera, uno debe evitar atacar exclusivamente a la copia. Lo que hay que aprovechar al máximo es el momento cuando convoca a su doble. En ese momento se le puede golpear sin piedad y causarle un gran daño e incluso matar a su doble. Y lo más importante, fijarse siempre en el movimiento que hará su copia, ya que el mismo pontífice realizará el mismo movimiento justo después e intentar aprovechar el momento de después para golpearlo. Es considerado uno de los jefes más complicados del juego, ya que uno normalmente viene con un nivel bastante modesto a luchar contra él y con equipo menos completo. Yo incluso recomendaría hacer la mazmorra de Iritil antes de luchar contra él, ya que permitirá que tengamos más nivel y mejor equipo, como más frascos de estus, fragmentos de ceniza y arma más mejorada.
Sin embargo, encuentro que hay jefes como Rey sin nombre o Alma de ceniza más complicados porque con suficiente práctica a Sullivan se le puede castigar duramente con los parries ya que es muy susceptible a ellos. Sin embargo, ni al Rey sin nombre ni al Alma de ceniza se les puede hacer el parry. Midir. Descendiente de los archidragones y criado por los propios dioses, Midir tuvo la tarea de luchar contra el abismo y sus creaciones. Su inmortalidad le permite realizar sus deberes sin fin, incluso después de que los dioses hayan muerto hace mucho tiempo. Pero su misión lo ha dañado irremediablemente ya que la oscuridad se ha infiltrado en él y lo ha consumido y forma cristales negros en él. No está exactamente claro si se ha consumido por completo o no, pero claramente siente los efectos, capaz de usar la oscuridad en combate. Dentro de los recuerdos de Midir hay un viejo recuerdo de una espada, similar al poder de la luz de la luna de Seat, pero el recuerdo era no mucho después del principio. Esto implica no solo que Midir es anterior a la guerra contra los dragones, sino que recuerda un poder que es anterior a la primera llama e incluso a uno de sus compañeros dragones. Midir posee una salud extremadamente alta solo detrás de la hermana Friede, el príncipe demonio y Yorm el gigante y fuertes defensas en todas las áreas de su cuerpo, con la excepción de su cabeza. Como tal hay que enfocar los ataques en esa área independientemente de sus implacables embestidas y aliento de fuego. Técnicamente se puede simplemente atacar las piernas y la cola de Midir, pero eso lleva demasiado tiempo, ya que tomará un promedio aproximadamente el doble de golpes para matarlo de esta manera. Esto convierte una batalla de jefe ya difícil, en una prueba de resistencia que en la mayoría de los casos uno se morirá por ataques que Midir tiene para contrarrestar específicamente la estrategia de ser atacado en las piernas y la cola, como los ataques de aliento de fuego que tienen muchísimo rango y mucho daño y un golpe de cola con muchísimo rango. Básicamente la estrategia es estar delante de su cabeza y nunca debajo de él ya que como he dicho tiene ataques que castigan severamente el estar debajo de él. La dificultad de este combate proviene principalmente del gran tamaño de Midir que hace que la cámara se vuelva loca en muchas ocasiones, como tal es recomendable no marcarlo porque marcándolo la cámara muchas veces toma unos ángulos muy incómodos donde prácticamente no se ve nada de lo que está ocurriendo. Los ataques de Midir causan un daño tremendo, pero hay como una jerarquía en sus ataques en términos de peligro. Los ataques de garras y colas son los menos peligrosos, las picaduras están en el medio, las llamas son muy peligrosas y sus ataques de rayos oscuros son extremadamente peligrosos que casi siempre matan de un solo golpe incluso a través de escudos. Sin embargo, usa ataques físicos la mayoría del tiempo y si se está cerca de él ayuda mucho a minimizar la frecuencia de sus ataques de fuego y oscuridad. Es recomendable rodar hacia atrás en sus cargas y mordiscos, esto asegura una evasión segura y permite ver si usará un ataque de aliento de fuego. Si Midir inicia su ráfaga de estocadas, ataques de garras y ataques de respiración, simplemente hay que rodar hacia él varias veces y luego correr hacia él para reducir la distancia. Esto evitará que use sus ataques de rayos mortales. Cuando vuela hacia nosotros respirando llamas lo hace hacia el lado derecho, así que lo que hay que hacer es correr hacia el lado izquierdo y rodar en caso de que las llamas lleguen a tocarnos. Pero si corremos hacia izquierda es muy difícil que las llamas nos alcancen. Si pega una larga llamarada hacia el suelo esto significa que podría usar su láser oscuro, en ese caso hay que intentar mantenerse suficientemente lejos como para no ser dañado por el fuego, pero lo suficientemente cerca como para correr lo más cerca hacia él porque en caso de estar lejos es difícil evadir todos sus rayos y con que uno de ellos nos alcance nos mandará a la hoguera más cercana. Una vez que Midir haya perdido aproximadamente la mitad de su salud, comenzará a canalizar el abismo en sus ataques. Utilizará una explosión de área a corta distancia que convocará grandes orbes de humanidad que nos seguirán y sus ataques de carga se hacen más largos, por lo que es difícil encontrar una apertura para contraatacar. Su ataque más peligroso es un láser de energía oscura aún más mortal que cubre la mayor parte de la arena y crea una serie de explosiones, que inflige un daño masivo si es golpeado, y a menudo nos mata aún estando llenos de salud. Este ataque lo agota brevemente y ofrece una buena oportunidad para atacar, siempre que estemos lo suficientemente cerca como para aprovecharlo. La estrategia para su ataque láser es la misma que antes, mantenerse lo más cerca de él. Si le causamos suficiente daño en la cabeza eso permitirá ejecutar un ataque crítico que causará un daño masivo al dragón. Tiene un ataque de agarre en el que trata de agarrarnos con su boca, lanzándonos hacia adelante y quemándonos. Él prepara este ataque mientras emite un gran rugido y mueve ligeramente la cabeza, por lo que es bastante sencillo reconocer cuándo hará ese ataque.
El movimiento que hace con la cabeza al ejecutar este ataque es muy similar al de Brietas en Bloodborne. Solo que el de esta última es mucho más difícil de evadir. Usar un arma rápida con un alto daño por segundo como las espadas gemelas de mercenario, combinándolas con resina de pino es bastante efectivo dado que Midir tiene un tiempo muy limitado para poder atacarlo y castiga severamente a aquellos que se engrescan en atacarlo. Como último láser un dragón es débil al rayo así que es recomendable usar armas imbuidas en rayo. Sin embargo Midir es resistente a todo lo demás. Rey sin nombre. El rey sin nombre era un dios de la guerra que mataba dragones en la era de los dioses y heredero de los rayos, hasta que sacrificó todo para aliarse con los antiguos dragones. Domesticó un Stormdrake y formó un vínculo estrecho con él que lo llevó a innumerables batallas. Existen varias teorías por las que traicionó a su padre, Gwyn. Una de las más aceptadas es por el trato cercano con su hermana, Filianor. Ella era cercana a los dragones, los trataba bien y no los veía como enemigos. Viendo lo que su padre hizo con Filianor desató la ira del rey sin nombre llevándolo a traicionar a su padre y aliarse con los dragones. Fase 1. Rey de la Tormenta. El combate comienza con el rey sin nombre montado en un dragón en el punto medio de la arena. Luego procede a atacarnos a través de golpes de su lanza. Relámpagos durante el vuelo y llamas disparadas por el dragón. Tiene varios ataques. Uno de ellos es cuando el dragón desciende y ataca con la lanza. Otro donde lanza llamas desde arriba cubriendo una parte de arena. El mejor ataque que puede hacer es donde emite una larga ráfaga de fuego. En ese momento es muy fácil aprovechar ese lapso de tiempo para pegar y castigarlo severamente. Si se le infringe suficiente daño es posible ejecutar un ataque crítico que lo dañará severamente. El principal problema de esta fase es la misma que con Midir, la cámara. Probablemente en esta fase sea el jefe con la peor cámara de todo el juego. Al igual que con Midir recomendaría no marcarlo en esta primera fase, pero aún sin marcar la cámara sigue siendo bastante mala y eso por desgracia hace que nos comamos algunos golpes que con una cámara algo más decente sería mucho más fácil de esquivar. Fase 2. El rey sin nombre. En esta fase el rey sin nombre desmontará al dragón al ser este asesinado por nosotros y absorberá su fuerza después de que sea derrotado. En esta fase por lo general, atrapa a luchadores no preparados con la guardia baja cuando estos ruedan demasiado temprano y reciben un fuerte daño. Normalmente sus ataques constan de 2 o 3 golpes, también tiene estocadas y cargas con las que nos intentará atrapar con la lanza e infringirnos un gran daño. También tiene ataques de una gran ráfaga de viento que si nos alcanzan nos derriban y causan un buen daño. Aparte posee varios ataques de rayo que los puede lanzar a distancia sobre nosotros. Uno especialmente peligroso donde imbuye su arma y la levanta hacia arriba lanzando un rayo sobre nosotros. En esta fase tiene ataques muy reconocibles pero al igual que con Midir hay que ser muy preciso a la hora de evadir sus ataques ya que si no somos precisos nos llevaremos una buena cantidad de daño igual. También recomendaría de no pegar más de 2 o como mucho 3 golpes porque castiga mucho a los jugadores que se engrescan con él. What? Still here? Handed over that thing.
your dark soul for my lady's painting. Caballero esclavo Gael. Gael es un caballero esclavo, un caballero que servía como carne de cañón en las batallas. Gael es un caballero muy viejo y se cree que reside en la pintura y actúa como una figura paterna para su señora, la pintora, quien lo llama su tío. De hecho, la única razón por la que finalmente no se vuelve hueco es gracias a la pintora, quien le da el cariño y el afecto que él nunca tuvo. Pese a ser su señora, ella lo trata gentilmente e incluso lo trata como una figura paterna. Gael finalmente abandona la pintura cuando encierran a la pintora, dado que ella quiere dibujar un nuevo mundo pintado porque el existente se está pudriendo. Sin embargo, la hermana Friede se opone fieramente a quemarlo. Gael sabe que no es rival para ella y en la desesperación nos pide a nosotros, el ser de la ceniza, que por favor quememos el mundo pintado de Ariandel, ya que nosotros sí tenemos el poder necesario para ello. Más adelante Gael se embarca a la ciudad anillada para obtener el alma oscura, el pigmento con el que pintar el cuadro. Aunque le falte poder, gracias a su ingenio y su práctica consigue llegar hasta ella. Él nos va dejando sus señales a lo largo del montón de residuos, señalándonos el camino hacia la ciudad anillada para que lo alcancemos. Al final, cuando llegamos a la ciudad anillada y lo encontramos tras un arduo viaje, Gael es totalmente consumido por el alma oscura. Gael se adentró en el viaje en busca del alma oscura, a unas sabiendas que no podrá contener su poder y que lo acabará consumiendo. Por eso nos va dejando señales, para que lo alcancemos y lo matemos, obteniendo así el alma oscura necesario para la pintura de su señora. Sabe que nosotros sí tenemos el poder suficiente de tomar el alma oscura y derrotarlo. Finalmente Gael muere derrotado por nosotros en su último servicio a su señora como agradecimiento por todo el cariño y afecto que ella le mostró. Un afecto que nunca en su larguísima vida había experimentado. Sin duda su historia fue de las historias más inspiradoras de toda la saga. Una historia hermosa y dramática a la vez. Cuando se encuentra como jefe, Gael parece monstruoso y sus movimientos reflejan su naturaleza bestial, hace grandes cantidades de daño y puede soportar bastantes golpes sin tambalearse. Además del daño, hace saltos y movimientos rápidos alrededor de nosotros que incluso la cámara en algunas veces pierde el lock cuando hace el salto en estocada. Sin embargo, sus ataques son fáciles de memorizar. El único ataque temible en la primera fase es cuando Gael retrocede, lanza un gemido frustrado, seguido rápidamente por varios golpes poderosos, seguido al final por un ataque en que causa daño de área. La clave en esta batalla es su equilibrio, puede ser desequilibrado, pero no hasta el punto de poder ejecutarle un ataque crítico. Hay que prestar mucha atención a la cantidad de golpes necesarios para desequilibrarlo y actuar en consecuencia. Si esta debilidad se explota correctamente, puede quedar aturdido tanto en la primera como en la segunda fase. Una vez que un tercio de su vida es agotado, pasa a su segunda fase, en la que abandona su postura bestial a una muy humana. En esta fase tiene movimientos nuevos y comienza a usar su ballesta de repetición y un teletransporte que a veces usa cuando nos alejamos demasiado de él. Es mejor evitar los ataques de ballesta a menos que se use un escudo con alta estabilidad, debido al gran volumen de proyectiles. Gael también lanza como una especie de boomerang si justamente después usa la ballesta. Los ataques con su espada son seguidas por las de su capa, por lo que se recomienda esquivar hacia él para evitar ser golpeado con la capa. Una vez que 2/3 de su vida se han agotado, pasa a su tercera fase. Al comienzo de esta fase, y durante el resto de la pelea, se detendrá momentáneamente antes de lanzar una serie de proyectiles bastante dañinos si nos quedamos muy cerca de él. Los relámpagos comenzarán a golpear la arena donde sus proyectiles han golpeado el suelo. Unos relámpagos impactarán el suelo, pero antes dejarán una señal azul en el suelo. El rayo en sí hace relativamente poco daño, pero cuando se combinan con los ataques de Gael pueden ser devastadores. Los rayos también causan muy poco daño a Gael, por lo que no se recomienda usar esto como un método para derrotarlo. En este punto, Gael mezclará más comúnmente dos formas de sus ataques. Uno es un ataque vertical en el que cae sobre nosotros, seguido rápidamente por otro ataque idéntico. Esto lo dejará abierto para varios ataques. Es posible aturdir a Gael también en esta fase, pero puede recuperarse más rápido y, en algunos casos, lanzará otro enjambre de proyectiles. Después de soltar los proyectiles, Gael volará en el aire hacia nosotros y nos atacará normalmente con dos ataques.
En esta fase es también muy importante esquivar sus ataques tanto de espada como las de su capa, por lo que es más recomendable rodar hacia la derecha, en dirección contraria a la capa. Vigilantes del Abismo. Con sede en el Torreón de Farrón, los Vigilantes del Abismo eran un grupo de guerreros no muertos que actuaron en la oscuridad, buscando cualquier signo del abismo y librando una guerra constante contra sus abominaciones. Juraron servir a la sangre del lobo, claramente inspirados en el legado de Artorias. Siendo de Farrón, eran guerreros solitarios que dominaban la espada y solo confiaban en hechizos más pragmáticos. Se dice que un sabio de cristal se alió con ellos y diseñó hechizos específicos que se amoldaran al estilo de lucha de los vigilantes. Se desconoce si uno o todos los vigilantes del abismo vincularon el fuego. Pero lo que está claro es que fueron traicionados por este. La sangre del lobo que los unía se secó, y Farrón fue consumido por el abismo. El mismo poder de los vigilantes con el que combatían el abismo se evaporó en el fuego. Lo sacrificaron todo para enlazar la llama. Su hogar se volvió acre y sus aliados se transformaron en criaturas inhumanas. Peor aún, el abismo los dejó sin control, y ahora los espectros oscuros deambulan libremente por Farrón, en afrenta a todo lo que representaban los vigilantes del abismo. Cuando los vigilantes del abismo se despertaron y vieron lo que había sido de su hogar, fueron abrumados con una ira tan intensa que enloquecieron, o tal vez la oscuridad invasora tomó el control de ellos. Ahora los vigilantes se matan entre ellos en una lucha sin fin, olvidándose totalmente de su propósito. Una de las hazañas más heroicas de los vigilantes es el de haber encerrado a Wolnir en un cáliz. Wolnir era un conquistador. Conquistó las catacumbas de Carthus y cayó al abismo. Los vigilantes al saber eso arrasaron con las catacumbas e hicieron todo lo posible para contener a Wolnir sellándolo en un cáliz. De todos los jefes de este Dark Souls, la historia de los vigilantes sin duda me parece la más trágica y noble de todas. Su banda sonora es fascinante, transmite a perfección a los vigilantes. Por un lado hay una voz grave y fuerte masculina que denota la unidad y la camaradería de los vigilantes, pero por otro lado hay una voz femenina frágil que denota que aún así toda su camaradería y unidad no fue suficiente para seguir cumpliendo con su deber. Fase 1. En la fase 1 el vigilante se lanzará directamente a por nosotros. Esquivándolo bien es bastante sencillo hacerle un backstab. Al poco tiempo saldrá otro vigilante que también irá a por nosotros. Si aguantamos la embestida saldrá un tercer vigilante que nos ayudará. Deberíamos aprovechar al máximo ese momento, bien para atacar al verdadero o bien para matar al otro que lucha contra nosotros. De esa forma conseguiremos que luchemos 2 contra 1. Su estilo de espada es muy refinado y vistoso. Hay un movimiento en el que va a por nosotros arrastrando su espada por el suelo. Es un buen momento para atacarlo cuando termina, ya que se queda quieto durante un breve lapso de tiempo. También es un jefe muy rápido, así que hay que vigilar mucho sus movimientos, ya que nos podría alcanzar con suma facilidad aun estando lejos. Fase 2. En esta fase, al ser un señor de la ceniza, usa fuego en sus ataques. Hay vigilar que mucho más sus movimientos ahora, dado que va dejando un rastro de fuego después de cada ataque que nos daña si lo atacamos prematuramente. En este sentido es muy parecido a Lady Maria de Bloodborne. Ella también tiene ataques de fuego en su tercera fase que nos daña si la atacamos prematuramente. En esta fase hay un movimiento que hay que explotar al máximo y es cuando hace 2 ataques seguidos y seguidamente salta haciendo una piruleta. Si lo esquivamos hacia él quedaremos justo detrás suya propinándole un backstab. También se puede aprovechar el ataque en estocada rodando hacia él y atacándolo justo después. En general este jefe tiene los movimientos más refinados y bellos que ningún otro jefe en este juego. Quizás solo Hermana Friede se le acerque. Realmente un combate muy gratificante y entretenido. Oh dear.
Another dogged contender. Welcome, unkindled one, purloiner of cinders. Mind you, the mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of lords, let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. Príncipes gemelos. Lothric y Lorien, junto con Ocelot, son los hijos del rey Oceiros y la reina de Lothric. El hermano mayor, Lorien, fue una vez un poderoso caballero que derrotó al príncipe demonio sin ayuda, manchando su espada con el poder del fuego. Lothric, por otra parte, nació frágil y débil. Inicialmente él iba a ser quien vinculara la primera llama, pero se dudaba que pudiese hacerlo. El origen de la maldición es desconocido, pero se cree que está relacionado con algún tipo de ritual de Oceiros. De cualquier manera, Lorien decidió compartir la maldición de su hermano. Ahora está lisiado y mudo, pero sigue conservando su enorme fuerza y poder. Ellos rechazan vincular la primera llama, influenciados por Pontífice Sullivan, quien anteriormente fue un escolar de Lothric, lo cual nos fuerza a luchar contra ellos. La primera fase será solo contra Lorien. Lorien está lisiado y por ello Lothric lo ayuda teletransportándolo por la arena, ya sea en un punto ciego de nosotros o lejos, para permitirle usar alguno de sus ataques especiales. Todos los ataques de Lorien infligen daño moderado y de fuego, y tiene numerosos combos que se pueden sumar matándonos irremediablemente. El ataque más poderoso de Lorien lo hace teletransportarse lejos de nosotros, y luego comienza a cargar su espada con una especie de milagro durante unos segundos, desatando un rayo de luz sobre nosotros causando daños extremos. Como este ataque es capaz de matar de un solo golpe, es imperativo rodar a tiempo para evitarlo a toda costa. Una vez que Lorien ha sido derribado, tendrá lugar otra escena con Lothric ayudando a su hermano, reviviéndolo y luego subiéndose a su espalda. Así da pie la segunda fase. Durante la segunda fase, Lorien poseerá las mismas habilidades que tenía antes, sin embargo, ahora será ayudado por Lothric, quien usa sus propios ataques además de los de Lorien. Uno de ellos es cuando lanza unas luces muy parecidas a las de Aldrich y otra una bola de luz también muy parecida a la Aldrich. Cada hermano tiene su propia barra de salud, que puede dañarse atacando a cualquiera de ellos. Lo recomendable es siempre pegar a la espalda de Lorien, porque de esta forma se hará daño tanto a Lorien como a Lothric. Si matamos a Lorien, Lothric canalizará un hechizo para revivirlo. Después de unos segundos, desatará una explosión de área de efecto que nos dañará y desestabilizará. Pero durante unos breves segundos podremos pegarle a placer, siempre evitando la explosión de área ya comentada. Una vez que la barra de salud de Lothric se haya agotado, Lorien también caerá automáticamente, terminando la batalla. Francamente, este combate es uno de mis preferidos de este Dark Souls y en general. La ambientación me parece sublime, los movimientos y el estilo de lucha combinado de los dos hermanos, uno a melee y otro con milagros. La verdad es que me parece un combate precioso y no tiene fallos de cámara o la misma cámara garrafal como si la tienen algunos otros jefes como Midir o la primera fase del Rey sin nombre. La verdad es que es un combate precioso y tampoco tendría problemas en ponerlo en primer lugar.
Hermana Friede. Friede es la mayor de las 3 hermanas que fundaron la iglesia de Londor, las otras son Yuria y Liliane. La hermana Friede es un ser de la ceniza como Nostros, lo que sugiere que intentó vincular la primera llama o usurparla pero falló, lo que resultó en su resurrección como ceniza. Habiendo abandonado la iglesia se topó con el mundo pintado de Ariandel. Allí, ella engañó al padre Ariandel al convencerlo de que la única forma de preservar el mundo pintado era suprimiendo el fuego con su propia sangre para evitar que se quemara y provocando la podredumbre que lo afecta. A pesar de dar una amplia advertencia, la hermana Friede finalmente se ve obligada a empuñar su guadaña y enfrentarse a nosotros, sin antes pedirle al padre Ariandel que aleje su mirada de la inminente carnicería. Cuando se derrumba por primera vez, un Ariandel enfurecido enciende la llama que tanto sangraba para evitar en un intento desesperado por revivirla. Ahora reavivada, ella regresa de la muerte para luchar a su lado. Después de caer por segunda vez, Friede se levanta una vez más y tiñe su llama de negro con la oscuridad en una lucha final para derrotarnos y evitar que el mundo pintado sea finalmente reemplazado por uno nuevo. Primera fase. En esta fase tiene ataques no muy variados pero peligrosos y conviene mucho tener medida muy bien la distancia de sus ataques ya que eso permitirá golpearla dado que es muy rápida y es difícil golpearla acercándose a ella y hay que aprovecharse de sus ataques para atacarla después de que ella los ejecute. Tampoco es recomendable darle más de 2 o 3 golpes ya que se alejará y contraatacará. Ocasionalmente se volverá invisible y se moverá por la arena y después intentará hacer un ataque de agarra sobre nosotros causando mucho daño. Lo más recomendable para este ataque es correr hacia ella cuando se vuelve invisible porque de esta manera se le podrán ver los pasos y se podrá ver dónde cae gracias a la escarcha de nieve. Segunda fase. Después de matar a Friede en su primera fase, se reproducirá una cinemática en la que el padre Ariandel entra en un estado de locura y resucita a Friede y comienza a luchar contra nosotros junto a ella. Durante esta fase, tanto el padre Ariandel como la hermana Friede compartirán la misma barra de salud, y ambos morirán una vez que la barra de salud se agote. La hermana Friede luchará contra nosotros y aplicará las mismas técnicas que en la primera fase. El padre Ariandel lucha usando su tazón como un arma, y lo usa para tratar de aplastarnos. También tiene varios ataques de área que es mejor evitar manteniéndose alejado de él o detrás de él. Esta fase depende mucho de la suerte y de los ataques de Friede. Hay veces en las que Friede se mantiene alejada y eso permite golpear al padre prácticamente a placer, pero hay otras ocasiones en las que se mantiene pegado a él prácticamente siempre y dificulta muchísimo el combate. Si intentamos golpear mucho al padre estando ella cerca nos golpeará varias veces e incluso nos matará. También intentará curarse. Se puede ir detrás de ella y hacerle un backstab o ignorarlo y seguir pegando al padre. En esta fase es altamente recomendable pegar siempre al padre porque es que más oberturas tiene para atacarlo, es lento, muy previsible y sobre todo es débil a todo. Sangrado, fuego, electricidad, cualquier cosa sirve contra él. Frío de llama negra. Después de derrotar a la segunda fase, Friede resucitará una última vez. Ahora luchará con 2 guadañas. Su guadaña original normalmente estará recubierta de llama negra y causará mucho más daño que antes. Su guadaña secundaria causará un gran daño por congelación, además de manejar múltiples ataques a distancia cubriendo el suelo de hielo y acumulando la barra de congelación. En esta fase también se volverá invisible y congelará continuamente el suelo corriendo hacia y finalmente lanzará un ataque muy potente de llama negra que conviene evitar a toda costa. Al igual que en la primera fase se puede ver dónde está si se mantiene cerca de ella. En esta fase conviene mucho explotar los backstabs. Hay 3 ataques en particular que la dejan muy vendida a los backstabs. 2 de ellos cuando salta y al caer realiza un ataque de área sea de hielo o de llama negra. Si rodamos detrás de ella y quedando lo suficientemente cerca de ella se le podrá propinar un backstab. Otro ataque es cuando nos intenta agarrar con las 2 guadañas. Si rodamos quedando cerca de ella también será fácil posicionarse detrás de ella y propinarle un backstab. En el resto de los ataques es muy conveniente quedarse alejado porque ella ataca con mucha frecuencia y con combos realmente largos que si nos enganchan nos podrías matar sin muchas complicaciones. Hermana Friede comparte varios movimientos de Germán y María de Bloodborne como el ataque de agarra con la guadaña o el ataque en el que salta hacia arriba y baja causando daño de área. Probablemente junto con los vigilantes del abismo sea el jefe más Bloodborne de este Dark Souls. Un jefe rápido, ágil y elegante. Para mí ha sido el mejor jefe, probablemente no el que más disfruto luchando contra él pero sin duda me parece el mejor.
Tiene 3 fases muy distintivas, una música épica que empieza de forma muy suave y escala a medida que avanza el combate. La primera fase calmada y elegante, la segunda de fuego y hielo es muy hermosa y la tercera un combate totalmente Bloodborne donde lo más importante son los reflejos y la velocidad. No hay problemas con la cámara en ningún momento, de hecho el control es exquisito y realmente no hay ninguna guarrada que tanto le gustan a From a veces. Un jefe justo, exigente y con 3 fases muy distintivas y diferenciadas. Así que se queda con el primer puesto de forma más que merecida.